Muy buenas, crack, bienvenido a un nuevo vídeo. ¿Has oído hablar del yield pero no sabes qué significa realmente y en qué se basa su cálculo? ¿Quieres entender al 100% todos los aspectos de las apuestas para así estar más tranquilo a la hora de apostar? ¿Sabes qué se considera un buen yield y por qué? Si alguna vez te has hecho alguna de estas preguntas, no te preocupes porque como en todo en esta vida, tiene solución. Así que en el vídeo de hoy te voy a explicar claramente qué es el yield y cómo saber sacarle el máximo partido para tener una rentabilidad mucho mayor en tus apuestas y ganar dinero a largo plazo. Al final del vídeo te revelaré sin duda alguna cuál es el yield más óptimo a tener en cuenta y que realmente marca la diferencia entre ganar un poco de dinero y conseguir un sueldo casi fijo con las apuestas. Así que te recomiendo que te quedes hasta el final. Bien, has oído hablar mil y una veces a los tipsters que sigues del yield, que es muy importante, que es la clave de todo, es el pilar fundamental, pero ¿qué es realmente el yield? Si tuviera que darte una definición rápida y sencilla sería: el yield es la rentabilidad económica que te da una apuesta. Pero claro, esto está incompleto, y para entenderlo tenemos que contemplar dos aspectos fundamentales. El primero es el beneficio neto, es decir, que es el dinero que tenemos una vez hemos restado el dinero usado para apostar y sumado la cantidad que hemos ganado en la apuesta. Vamos a poner un ejemplo. Imagínate que apostamos 10 euros a una cuota 3 y la ganamos, ¿de acuerdo? Entonces tenemos 30 euros, ¿verdad? Pero a estos 30 euros le tenemos que restar los 10 euros iniciales que hemos usado para apostar. Entonces nuestro beneficio neto serían 20 euros. Eso por un lado. Y como segundo aspecto tendríamos el dinero total destinado para apostar. Es decir, es todo el dinero usado para apostar y del que queremos calcular su yield. De todo el dinero que hemos invertido en las apuestas, ¿qué rentabilidad nos ha dado este dinero y si nos compensa realmente? Solamente el dinero apostado, no si lo hemos ganado o si lo hemos perdido, sino el dinero que hemos usado para apostar. Porque ahora que entendemos estos dos conceptos, podemos calcular el yield, que se calcula de la siguiente manera. El yield se calcula dividiendo el beneficio neto que hemos conseguido entre todas las apuestas realizadas, dividido entre el dinero total apostado a las apuestas, por 100, para saber el porcentaje, ¿de acuerdo? Porque este porcentaje nos refleja el rendimiento que le hemos sacado a nuestras apuestas. Por eso es tan importante conocer bien el yield de un tipster, ya que por mucho que muestre solamente apuestas acertadas, lo que refleja bien su rentabilidad es su yield. Todo lo demás sobra. Si el yield de un tipster es negativo, huye de allí pero ya que lo que refleja es que ese tipster está perdiendo dinero, porque no obtiene ningún tipo de rentabilidad de sus apuestas, ya que si ganase algo de dinero, el yield pasaría a ser positivo. Dentro de este mundo influye también el control del stake o el dinero destinado para apostar a un partido concreto, pero eso lo veremos en los próximos vídeos. Entonces, ¿cuál es el yield que se puede considerar mejor o válido? Pues, sin duda alguna, un yield positivo, pero también tienes que analizar la cantidad de apuestas que ese tipster ha realizado y cuál es su yield, porque puedes encontrarte perfectamente a un tipster que ha empezado y que ha acertado 5 apuestas seguidas y que tenga un yield elevado, pero eso no refleja la realidad de ese tipster, sino que para que un yield sea 100% fiable y sepas que ese tipster es un buen analista y profesional, debería tener entre 100 y 150 pronósticos verificados y con su yield positivo a largo plazo. De esa forma te asegurarás de seguir a alguien que se tome en serio su trabajo. Una vez hecho este análisis, cuanto mayor sea el yield del tipster, teniendo muchos pronósticos verificados, mucho mejor, ya que eso significa que la rentabilidad de sus apuestas es más alta y por tanto vas a ganar más dinero. Espero haberte ayudado a aclarar la idea de qué es el yield y sus beneficios, y en el próximo vídeo te voy a explicar qué es el stake y cómo aprender a aplicarlo correctamente para sacar el máximo beneficio de tus partidos. Muchas gracias y hasta pronto.